Shalom para todos ustedes. Desde Israel empezaremos el estudio de Musar según el libro de Orjot Tzadikim. Hemos terminado el capítulo que nos habla acerca del enojo y la ira, y vamos a empezar el capítulo que nos habla acerca de la complacencia. En hebreo es el capítulo de Aratzon, Shar Aratzon. Vamos a ver. Entonces quizás quiero hacer un paréntesis antes de que continuemos con este capítulo de la complacencia y el contentamiento. Alguien preguntó la vez pasada qué hacer para dominar la ira. Quisiera agregar unas cuantas palabras acerca de ese tema que hemos terminado, ya que es importante dominar nuestra ira y nuestro enojo. Entonces aquí habría dos aspectos, como también dice al final el autor del libro, Orjot Tzadikim. Hay el aspecto nuestro y hay el aspecto de la persona, el plano de la persona que se enoja con nosotros. Cuando hablamos de yo, o sea, de la persona, entonces el consejo es del autor que se calle o que hable con voz baja y con tranquilidad. Y eso también puede ser con respecto a la persona que se enoja con nosotros. Hay que callarse para no enojarlo. Y si uno le habla, tiene que hablarle con tranquilidad y no mirarle a los ojos. Lo que aconseja aquí el autor del libro. ¿Sí? Ya. Ahora con respecto a los hijos. Cuando los hijos se enojan y el padre o la madre se vuelve a enojar con el hijo, entonces ahora hay dos personas airadas. Antes había un solo airado, una persona enojada, ahora hay dos enojados. Y la realidad no se la mejoró, se la empeoró. Además, con eso se le enseña al niño también a enojarse. Si el niño se enoja, el padre se enoja, el niño aprende que enojarse es algo normal y es algo correcto. Entonces, cuando después le enseñamos que enojarse no es tan positivo, no es tan bueno, entonces él dice, pero si tú te enojas todo el tiempo. Entonces, el consejo es, aunque el hijo dé motivos para enojarse, o aunque el hijo se enoje, los padres no deben enojarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer con el hijo? Corregirle, pero corregirle con tranquilidad, pero con firmeza y seguridad. Esa es la regla. O sea, y no cansarse. Decirle, no grites, no te enojes, o no botes la comida, o acomoda lo que has desordenado, pero tiene que decirlo eso, lo que le está aconsejando, con tranquilidad, sin enojarse, sin airarse, pero con firmeza y seguridad. Dos cosas. Calmadamente, pero con firmeza. Porque si hay duda en la voz del padre, hay duda en la actitud del padre o la madre, entonces el niño no se va a doblegar, el niño no va a aprender. No va a aprender a controlarse. Entonces, el consejo es de que se hable con tranquilidad con los niños o con los alumnos, pero con firmeza y con seguridad. Solo en casos de gran necesidad, como ya habló aquí el autor, uno puede entonces hacer un teatro de enojo, pero que en realidad que no esté enojado en forma interior. Ahora con respecto, diríamos, a otros más consejos que provienen de otros sabios de todas las épocas y de todos los pueblos. Podemos dividirlo en dos campos, estos consejos. Hay el consejo con respecto al trabajo intelectual y hay el trabajo corporal de nuestras acciones. Con respecto a lo intelectual, ¿qué hacer para dominar la ira o el enojo? Este es un proceso un poco continuado y largo.
en forma natural no hay nada de que sea rápido. En forma natural no hay milagros, no hay actos de magia. No es como decir una palabra y transformar un objeto en otra realidad. Eso no sucede así. Cuando hablamos de naturaleza, leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, estas leyes tienen su desarrollo, tienen un periodo de tiempo. Así, por ejemplo, diríamos, tenemos una lechuga o una verdura, demora 1 mes, 2 meses, 3 meses para llegar a su madurez. Igual son las aves, los peces y los mamíferos. Y la persona, para que llegue a su madurez, hay varias etapas. Puede ser unos 15 años, unos 20 años, unos 30 años. Y la persona sigue madurando a los 40 años. Entonces, esta madurez no es rápida. Es un proceso continuo y largo y quiere mucha paciencia y constancia. Pero entonces aquí quiere desarrollar o cultivar el intelecto. Con respecto a la pregunta que alguien hizo en la vez pasada y no pude contestarle, ¿cómo dominar la ira, el enojo, la cólera? Entonces hablamos según el trabajo intelectual. Después hablaremos con el trabajo corporal. Como es el intelecto, entonces hay que tratar primero de analizar en forma racional este caso. Hablamos del sentimiento, del enojo y la ira. Entonces es sabido de que tanto la ira y el miedo son 2 reacciones al mismo estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo acá es lo que se llama el peligro o lo que se llama la amenaza. Cuando una persona siente peligro o se siente amenazado, hay 2 posibilidades: que se enoje o tenga temor. Si tiene enojo o ira, va a atacar al peligro, a la amenaza. Si siente temor, va a huir, va a escapar del peligro. Entonces, aquí hablamos de lo que provocó. Lo que provocó es una sola cosa: es la amenaza o el peligro. La respuesta puede ser cólera o puede ser temor, miedo. No hay nada más. Entonces, todo empieza entonces con la identificación del peligro. Y aquí interviene el intelecto. Esta fuerza que Dios nos dio fue para preservar nuestra integridad física, intelectual y espiritual. Que alguien no nos dañe. Sentimos cólera, o sentimos temor, o sentimos ira. Si somos fuertes, si nos sentimos fuertes, tenemos ira y tenemos enojo para destruir al enemigo, al peligro. Y si nos sentimos débiles, tenemos miedo para huir del peligro. Pero todo empieza con la identificación de la amenaza. Entonces a veces cometemos el error, o nuestro cerebro comete el error. Desde niños nos hemos acostumbrado a identificar el peligro, a identificar la amenaza en donde no existe. Y hay aquí lo que le llaman hoy a los trastornos de la atención, los hiperactivos, etcétera, etcétera, de que tienen problemas de dominio de sus emociones o de su atención y son propensos a la ira, al enojo. Pero todo se inicia con la identificación del peligro y de la amenaza. Entonces aquí es donde quiere trabajar mucho. ¿Para qué? Para tratar de identificar el peligro y la amenaza en forma exacta. Si cometemos el error, entonces este error es algo vital. Haciendo una comparación, es como en el ejército. El primer punto es identificar al enemigo. Si el soldado que está en el ejército identifica al amigo como enemigo, es un peligro porque corre peligro la vida del amigo.
Y si el enemigo lo identifica como un amigo, su vida de él y de sus amigos corre en peligro, porque el enemigo se acerca y los puede matar. Entonces, esta etapa es fundamental en la vida de cualquier ser humano, la identificación de la amenaza y del peligro. Y para esto se usa el intelecto, el raciocinio. A veces nos equivocamos y pensamos que el cónyuge, que la pareja, que el hijo, que el hermano, el amigo es un enemigo, es un peligro, es una amenaza. Y nos enojamos con él y contra él y queremos destruirlo. Es el error. Y entonces aquí, para terminar esta parte intelectual, pero también tiene que ver con la parte práctica. Hay un consejo que algunos dan, algunos especialistas, de que trate de sonreír a la persona que él piensa que es un peligro. Puede ser el cónyuge, puede ser el vecino, puede ser el hijo, que le sonría. Y no porque el otro merece esa sonrisa, sino porque la persona misma merece tranquilidad, merece sosiego y paz. Porque esa sonrisa va a calmar lo que se llama el sistema vegetativo, el sistema de que le va a ayudar a atacar al peligro, o a destruir el peligro. Y como ya dije, cuando esto se sucede, una persona que vive continuamente enojada o airada y colérica, ese sistema vegetativo está en constante actividad y se paraliza el sistema digestivo. Incluye el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso, y el cuerpo se desnutre. Y surge entonces lo que se llaman los problemas nerviosos. Y también hay problemas de la presión arterial y cardíacos. Porque esa persona vive en constante, ¿cómo se llama en castellano? En constante peligro, y está continuamente alerta, día y noche. Entonces su sistema de alerta no descansa, se desgasta mucho el sistema nervioso, y la presión arterial, el corazón y la digestión que se paraliza, el cuerpo se desnutre, le brinda todo tipo de problemas. Entonces hay que sonreír al otro, aconsejan. No porque el otro merezca esa sonrisa, sino porque yo merezco. Y cada uno de ustedes merecen esa tranquilidad, esa paz. Muy bien. Y ahora, con respecto ya al trabajo corporal, ampliando más, vimos en varios libros con respecto a cómo tratar de dominar nuestra ira, nuestro enojo. Es tratar de ser insensibles a las ofensas, humillaciones y maldiciones. Entonces uno debe ir a un lugar donde le van a ofender y él ya está dispuesto y predispuesto a soportar. La primera vez es un poco difícil, la segunda más fácil, hasta que después de varios meses y años va a lograr un poco de insensibilidad ante las ofensas, humillaciones y desprecios, y no se va a enojar tan fácilmente. Ese es el trabajo práctico y corporal. Y uno de esos trabajos, como dijimos acá, es de sonreír. Muy bien. ¿Sonreír a quién? Especialmente a la persona que él piensa de que es odioso o que es insoportable. Puede ser el cónyuge, puede ser la pareja, puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser el padre, puede ser el vecino, puede ser, en este caso, ¿cómo se llama de ahí en castellano? El gerente del trabajo, ¿sí? El director del trabajo. Entonces, que le sonría. No porque el otro merezca, sino porque la persona merece tranquilidad. Esa sonrisa va a tranquilizar a todo su sistema de defensa, lo va a calmar, y su digestión va a funcionar como debe ser, y el cuerpo se nutre, y el sistema nervioso también se nutre, y va a tener más tranquilidad y menos problemas nerviosos y cardíacos. Muy bien, esto es en pocas palabras con respecto a esa pregunta: ¿qué hacer con respecto a la cólera para dominarla?
Y otra vez repito, si alguien se enoja, el consejo es calmarse, porque si nos enojamos también, empeoramos la situación. Antes había un enojoso, ahora hay dos. Lo empeoremos la situación. El consejo es no enojarse. Es muy difícil, sí, yo lo sé, muy difícil, pero es posible. Y es la única solución que hay. ¿Qué pasa si el hijo se enoja, el hijo patea? Igual, no hay que enojarse. Hay que hablarle con voz calmada. Cálmate, no botes, no ensucies, no destruyas, no rompas, pero hablando con firmeza y con seguridad. Porque si hay duda en la voz del padre o la madre, el hijo no va a respetar. Entonces tiene que ser con voz calmada, pero firme y continua. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, hasta que el hijo obedece. Y eso sucede. Quizás ustedes no lo crean, pero es posible. El hijo se va a calmar y el hijo va a obedecer. Pero quiere paciencia, no desequilibrarse, o sea, no enojarse, no airarse, así como el hijo lo hace. Muy bien, solo en casos ya graves, como que dice el autor, uno puede hacer un drama de enojo, para que el hijo o los alumnos le tengan un poco de temor, pero conservando su interior tranquilo y calmado. Muy bien, ahora empezamos entonces y continuamos con el capítulo de Sha'ar HaRatzon, que es el capítulo del contentamiento y la complacencia. Aquí quiere explicar. No se trata, diremos, que hay que contentarse con lo que somos, porque eso es contrario a lo que estamos hablando acá. O sea, una persona debe tratar de ser mejor de lo que es. ¿Cuándo? Se empieza hoy mismo, pero es para el futuro. La persona debe tratar de conseguir lo que no tiene, lo que le falta, sus necesidades, su comida, su vestido. ¿Cuándo se lo hace? Hoy día, para que haga mañana, o para que haga dentro de 1 hora, 2 horas o 4 horas. Pero lo que hoy tiene, no hay forma ya de remediarlo. ¿Sí? El cuerpo que hoy tiene, no hay forma ya de remediarlo. Es lo que él tiene, su cuerpo, su dinero, su economía, los hijos que tiene, el cónyuge que tiene, los familiares que tiene, los padres que tiene, la sociedad que tiene. No hay forma de transformarla. Debemos tratar de mejorar nuestro medio, pero eso es para el futuro. Hoy no hay más que estar complacidos, hay que estar contentos con lo que hay, contentos con el pan que tiene, contentos con el agua que tiene, contentos con la pareja que tiene, contentos con los hijos que tiene, contentos con los padres que tiene, contentos con los familiares que tiene, contentos con la sociedad que hay en el medio, sea la que sea. Porque si la persona no lo acepta, sufre más. ¿Comprenden? Por ejemplo, si el piso está torcido, lo que tengo que hacer es acomodarlo, pero eso es para el futuro, porque hoy está torcido. Entonces hoy por hoy tengo que aceptarlo así como es, contentarme con ese piso así como es, torcido. Pero tengo que acomodarlo. Acomodarlo es dentro de unas 4 horas o un día, o para mañana, para otro mes estará acomodado el piso. Pero hoy tengo que alegrarme con lo que existe hoy. ¿Sí? Entonces, esto es difícil comprenderlo. Es por eso que yo trato de explicarles a ustedes así. Son dos cosas que aparentemente se contradicen. Uno es en hebreo es la sheifa, la aspiración a ser mejor, la aspiración al progreso, la aspiración a la perfección, son los ideales. Y lo otro es estar contento con lo que consiguió hoy. Lo que consiguió hoy, tiene que aceptarlo así como es. Tiene que gozarlo de lo positivo que hay en la mano. ¿Qué tiene en su poder? Tiene un pan seco. Tiene que comerlo lo mejor que pueda para que se nutra de ese pan seco lo mejor que pueda. Mañana que se tendrá un pan fresco, mañana tendrá un pan más nutritivo,
pero lo que hoy tiene que alegrarse y contentarse con lo que está en su mano. Hoy tiene que trabajar para mañana, pero ayer trabajó para hoy. Ayer trabajó para hoy día. Ayer se preocupó por hoy día ya tiene el producto en su mano. Ese producto no es como yo quiero, ese producto no es como ustedes quieren. Y tenemos aquí muchas posibilidades, o sea, muchas opciones. Podemos decir, no existe lo que está en mi mano. Podemos decir, lo que existe en mi mano es muy feo, es muy malo. Y llorar y sufrir y quejarse todo el tiempo. O lo que puedo hacer es coger en mi mano y ver qué de bueno tiene lo que está en mi mano y gozar y alegrarme con lo bueno que tengo en mi mano. De eso hablamos acá. Es el contentamiento y la complacencia, el gozo con lo que está en nuestro presente, en nuestra mano, en nuestra posesión. El futuro será mejor y debe ser mejor, pero es el futuro. El presente es el producto de nuestro pasado. En el pasado hicimos, trabajemos, nos esforcemos y hoy tenemos el fruto. Este fruto, aunque esté agusanado, aunque esté un poco podrido, aunque esté sin mucho gusto, hay que gozar de este fruto lo mejor que se pueda. Y eso es lo que se llama el contentamiento y la complacencia. Pero tratar de que mañana sea mejor que hoy día. En nuestra comida, en nuestro vestido y en nuestra conducta de lo que hablamos acá. Muy bien, entonces espero que haya sido comprensible lo que expliqué y voy a continuar con la traducción de este libro. Empiezo desde el principio para que sea un poco más completo la idea. Dice así. Aquí le llama la voluntad, pero en realidad no es la voluntad en castellano, sino es la buena voluntad. La buena voluntad es una cualidad muy buena. O sea, no solo buena, sino muy buena. Esa es la buena voluntad. O sea, la complacencia, el contentamiento con lo que consiguió, con lo que tiene en su poder. Y esta cualidad no se encuentra sino en las almas generosas y en las almas muy preciadas y caras. Entonces, ustedes deben saber, si ustedes logran llegar a este grado de complacerse y contentarse con lo que ha conseguido hoy, han llegado a un grado de tener un alma generosa y muy preciada. Luego dice, y aquella persona que posee esta cualidad de la buena voluntad, de la complacencia, del contentamiento, esa persona está contenta en todos sus asuntos, según lo que haya decretado para él, el Creador exaltado sea. Y aquí nos subraya, que aquí nos habla primeramente de los decretos del Creador. Hay cosas que son decretos del Creador, y hay cosas de que dependen de mí y de cada uno de ustedes. Los sabios de Israel en el Talmud, ahí le llaman el temor de Dios. Dice, todo está en la mano de Dios, excepto el temor de Dios. El temor de Dios es si es que yo temo a Dios o no temo a Dios. ¿Y cómo temo a Dios? Eso es para mí y para cada uno de ustedes. Eso está en nuestra mano. Eso depende de mí y de ustedes. ¿Tememos a Dios o no tememos a Dios? ¿Y cómo tememos a Dios? ¿Y hasta qué punto tememos a Dios? Eso no es un decreto divino. Eso lo decido yo y lo deciden cada uno de ustedes. En lo demás, todo está en manos de Dios. Y esto hay que recibirlo con buena cara, contentos de estos decretos que provienen de Dios.
Además de eso, en otra parte dice el Talmud, dicen los sabios en el Talmud, todo está en manos de Dios, excepto los resfriados y los peligros. ¿Qué significa? De que si yo me resfrío, no es porque Dios me resfrió, sino porque yo me descuidé, yo no me abrigué, o salí al frío y me resfrié. Entonces eso depende de mí, no depende de Dios. ¿Sí? Y lo otro es los lugares de peligro. Cuando entramos a un lugar peligroso, entramos a un barrio del bajo mundo, entramos a un sitio donde están disparando, corremos el riesgo de que recibamos un tiro o un disparo. ¿Y quién es culpable acá? No del cielo, sino yo soy el culpable, aquel que entra ahí. Eso está en manos del hombre, no está en manos de Dios. ¿Sí? Entonces, en esas decisiones que cada persona toma para entrar a un sitio de peligro, o decisiones que una persona toma para abrigarse o no abrigarse, o para comer cosas dañinas o cosas beneficiosas, aquí eso está en la mano de cada persona, no está en manos de Dios. Dios no me obliga a mí a comer cosas dañinas. Dios no me obliga a mí a comer cosas sanas que fortalecen mi salud. Dios no me obliga a mí a entrar a un sitio peligroso. Entonces, ¿quién me obliga? Yo mismo, o los humanos. Entonces, el resto está en manos de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí el autor dice, entonces, todo lo que proviene de Dios, decretos de Dios, hay que aceptarlo con buena cara. ¿Y qué pasa con los decretos humanos? Si yo cometí un error, o otra persona cometió un error, y yo sufro por esos errores, no es decreto divino, eso está en mis manos. Yo lo causé, o otra persona lo causó. ¿Qué hacer? Eso también dijimos ya. En el presente no hay más que ponerle buena cara. Y si es tan doloroso, podemos hacer un duelo. Eso sí es algo, diríamos, normal. No es malo llorar. Uno puede llorar, puede hacer un duelo, luego levantarse del duelo, alegrarse y continuar la vida como debe ser. ¿Sí? Entonces, pero siempre acordarse que hay que gozar de lo bueno que tiene el presente y contentarse y complacerse con eso, y más cuando se trata de los decretos del Creador. Si el Creador ha decretado, es como el decreto de la muerte. Todos vamos a morir en esta vida algún día, solo que no sabemos cuándo. Es un decreto de Dios. Dios decretó. Cuando nuestro padre primero, Adán, comió el fruto que Dios le prohibió, dijo, morirás. Entonces, es un ejemplo de esos decretos de Dios. Entonces, aquí la persona tiene que aceptarlo con buena cara. Pero duele, claro que duele. Hay que hacer el duelo, hacemos un duelo, luego nos levantamos lentamente del duelo y empezamos otra vez a vivir alegremente la vida. Ese es el proceso. Muy bien, continúo traduciendo y dice así. Aquella persona que tiene esta cualidad de la complacencia, de la buena voluntad, esta persona no espera la grandeza ni espera los honores. Esto es difícil. ¿Por qué? Porque toda persona tenemos adentro la ambición. Ambición a la grandeza, ambición a los honores, que alguien nos diga buenas palabras, que nos alabe. Y a veces es algo humano. Pero dice una persona de que tiene esa cualidad de la buena voluntad y de la complacencia y del contentamiento con lo que tiene en su mano, y especialmente con los decretos divinos, esta persona no persigue ni espera la grandeza ni los honores de nadie. Antes, al contrario, tiene como objetivo, su deseo de él es ser paciente y soportar
soportar las penalidades. Aquí yo quiero explicar un poco lo que es la paciencia, el soporte. El soportar las penalidades y la paciencia. Podemos decir lo que se llama así en latín, a grosso modo, ¿sí? Hay dos tipos de paciencia. Hay una paciencia de que es dominarse, contenerse y soportar la penalidad. Apretamos los dientes, soportamos el dolor, ¿sí? Soportamos las humillaciones, lo que nos falta, y no respondemos, no vociferamos, no gritamos, no insultamos. Esta es la contención, nos contenemos. Esto ya es paciencia, pero no es la ideal. ¿Cuál es la paciencia ideal? La paciencia ideal es aceptar la realidad y fluir con ella. Aceptar la realidad y vivir con ella significa contentarse, alegrarse. No por lo malo que existe, sino por lo bueno que Él tiene en la vida. Puede ser, por ejemplo, quizás hablamos de la familia, un cónyuge que Él no quería, o algo que no es como así esperaba, no es como su sueño que tiene su pareja, pero Él tampoco quiere separarse. Entonces alguien dice, ten paciencia. La paciencia primera, la paciencia así un poco como se llama así primitiva, es contenerse. Se contiene, pero sufre por dentro, se desgasta por dentro. Eso no es tan bueno, pero por lo menos ya es preferible eso. Lo ideal es que la persona acepte lo que tiene, acepte al cónyuge como es, acepte a los padres como son, acepte a los hijos como son, acepte a los amigos y familiares como son, porque ya no los puede cambiar. Quisiera cambiarlos, pero no los puede cambiar. Aceptar a la naturaleza que les rodea así como es, y fluir con ella, y ser alegre, ser feliz con lo bueno que tiene en su poder. Es lo que se llama aquí el contentamiento, la complacencia, la buena voluntad. Pero como dijimos, esto no excluye el esfuerzo por mejorar. Esa es aparte. Uno tiene que tratar continuamente de mejorarse a sí mismo, mejorar a los demás, mejorar a su medio, ¿sí? Trabajar, esforzarse, ser laborioso. Pero lo que consigue, sea poco o mucho, tiene que alegrarse con eso, contentarse, usarlo lo mejor que pueda. Vamos a ver el tiempo, parece que en el tiempo estamos un poco escasos. Bueno, tenemos unos cuantos minutos. Entonces así. Entonces esta persona de que tiene la cualidad de la buena voluntad, entonces no espera grandeza ni honores. Antes, al contrario, su voluntad y su idea está dispuesto a soportar y a ser paciente. ¿Qué más? Y no reclama ni llora por lo malo que le sucede, ni tampoco reclama al Creador, bendito sea. No le dice, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me das lo que te pide, lo que te pedí? ¿Por qué me has dado lo que te pedí, pero con errores, con fallas? No le reclama al Creador. Recibe lo que el Creador le da con buena cara y goza con eso. Porque todo lo que tenemos en la mano se puede gozar de eso, se lo puede usar para bien. Esa es la expresión de la persona que tiene esta cualidad en el grado más elevado.
Yo estoy de acuerdo que es difícil, pero aquí hablamos de los ideales. Otra vez subrayo, ¿sí? No hablamos aquí de ángeles, hablamos de seres humanos, yo y ustedes. Hemos nacido así con diferentes fallas, también tenemos virtudes, tenemos lados fuertes, tenemos lados débiles, tenemos faltas, tenemos también nuestras cosas de valor, ¿cómo se llama? Tenemos nuestros dones, tenemos nuestros dotes, pero eso no es nuestro, sino lo recibimos de regalo, y aquí tenemos entonces que mejorarnos. Como dice el profeta, lo bajo que se levante, se eleve, y lo muy elevado que se allane, para llegar al equilibrio, para lograr hacer un equilibrio en nuestro interior, en nuestra conducta, ¿sí? Y en nuestra sociedad. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerlo aquí por WhatsApp, en los grupos de Musar, uno o el otro. Tienen esa oportunidad de hacer alguna pregunta. Alguien ha preguntado acerca del enojo, de la ira, de la cólera, si afecta al cuerpo como a la salud mental. Sí, eso ya es sabido por todos los médicos, todos los psicólogos y psiquiatras, todos los sabios de todos los pueblos saben eso. De que el enojo y la ira afecta a la salud mental y a la salud física. Y más cuando se habla de una persona que vive enojado, o sea, de que es habitual en el enojarse, airarse. Pero una persona que de vez en cuando se enoja no es tan grave. Claro que no es lo ideal, pero no es tan grave. Pero si una persona es poseído por el enojo, o tiene esa tendencia habitual a enojarse continuamente, significa de que vive continuamente en tensión. O sea, su tensión nerviosa es bien alta, también su tensión de la sangre, de la circulación, y eso afecta al corazón, la capacidad cardíaca, produce lo que se llama el colesterol malo. Con el tiempo hay ataques al corazón, ataques al cerebro, y enferma el hígado, desnutre porque la digestión se paraliza, y con el tiempo la persona desnutrida tiene problemas nerviosos y de desnutrición. Sí, entonces eso ya es sabido por todos los sabios de todas las culturas y de todos los pueblos. Muy bien, entonces les deseo, vamos a ver si hay otra pregunta, un momento. Alguien pregunta acerca de que todo está en manos de Dios. Yo ya lo expliqué eso bien, pero voy a explicarlo otra vez. La frase dice, todo está. Es una frase de los sabios, pero no es una frase que ustedes, diríamos, están acostumbrados a eso. Dice, todo está en manos de Dios, excepto el temor de Dios. Entonces ya no es todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa entonces todo? Todo el resto. Todo el resto que no es temor de Dios, está en manos de Dios. Luego dice, todo es en manos de Dios, excepto los resfriados y los lugares de peligro a donde uno entra. Pues ya no es todo. Entonces, ¿por qué dice todo? Es todo el resto. O sea, entonces aquí tenemos tres cosas. Entonces, tenemos el temor de Dios, no está en manos de Dios. Los resfriados y cosas que van a enfermar a la persona, no están en manos de Dios. Irse a lugares de peligro, no está en manos de Dios. ¿En manos de quién está? En manos de la persona. Está en manos de mí
en manos de cada uno de ustedes. Entonces, aquí no hay 100% destino. ¿Sí? Porque cuando hablamos destino es todo. Y aquí no hay. Inclusive, dice aquí, el temor de Dios es casi todo alguna persona va a hacer en el día. ¿Qué es el temor de Dios? La expresión de Dios, el cumplimiento de mandamientos. El enojarse menos, el enojarse mucho, el trabajar, el dar caridad, ¿sí? El estudiar, todos los mandamientos, ayudar al prójimo. Eso no está en manos de Dios, está en manos de cada persona. El hacer cosas que lo van a enfermar, el no abrigarse en tiempo de frío, o el comer cosas dañinas, está en manos de cada persona, no está en manos de Dios. Igual, el entrar en lugares de peligros, entrar a lugares de guerra, provocar a la otra persona, no está en manos de Dios. Eso no es destino. Entonces, ¿cuál es el destino? A lo mucho que el destino que hablamos es de que con los valores que nace, y eso es lo que decimos, es lo que dije varias veces. Uno nace varón, otro nace mujer, otro nace, diríamos, en la China, otro nace en Francia, otro nace en Rusia, otro nace en Israel, otro nace en Marruecos, otro nace en América, otro nace en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica. Eso no se puede cambiar. Esa es una especie de destino. En la raza que nace, quizás el tamaño, como se llama ahí, los cromosomas que determinan su salud o su altura, su forma de cara, su color de cabello, su color de ojos. Eso es como una especie de destino. Nada más. Eso se llama todo. Por eso, tiene que aceptarlo. ¿Sí? Pero por el servicio a Dios, por elegir el bien y el mal, eso Dios no lo destina. Cada persona elige. Igual es entonces aquí con las comidas que la persona va a comer para que se enferme, o con las cosas que van a provocar su enfermedad, como resfriarse o entrar a lugares de peligros. No está en manos de Dios, sino está en manos de la persona. ¿Comprenden? Entonces eso para la pregunta con respecto acerca del destino. Muy bien, entonces les deseo para todos ustedes que tengan una buena semana y que Dios les bendiga. Shalom, shalom.